Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro Círculo para la Vida, iniciando esta semana, iniciando este lunes. Y pues continuamos con este capítulo 3 y hoy nos toca dentro del capítulo 3 el autorreconocimiento. Eh, Hemos visto que cada vez estas pérdidas son más complejas, pero nos van mostrando cada vez mejores caminos en sus afirmaciones y creo que eso es algo muy importante y una guía importante. Y en verdad la invitación es eso. Si no, ellas nos invitan a llevar ese tipo de afirmaciones en el proceso, eh, es que nos llevan de la mano, ¿no? A un mayor entendimiento y verdaderamente abren ese camino, esa luz para esta pérdida, para manejar esta pérdida. Y es que es Louise Hay y ella verdaderamente así trabaja con sus afirmaciones poderosas y junto con David Kessler, en verdad nos llevan de la mano y por eso les digo, quisimos llevar estas lecturas así de llevarlas profundamente, desmenuzarla cada uno, poniendo experiencias para que en verdad quede lo mejor para ustedes. Y bien, pues vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestra querida Nancy Raquel. También ya está por ahí Betty. Así que, pues vamos a iniciar como siempre lo hacemos. Vamos a iniciar este lunes 10 de junio y vamos a iniciar como siempre lo hacemos con una evocación que este día nos la hace nuestra querida Nancy Raquel, practicante. Adelante, querida Nancy Raquel. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Este, Respiremos tranquilos, profundos y soltemos. Dejémonos fluir. Esta noche reconociendo la divina presencia de Dios en todo lo que existe, en todo lo que hay, en la belleza natural de la naturaleza, en los animales, en las mascotas, en nuestros hijos, en nuestro andar. Reconociendo esa divina presencia y encauzándonos en este hermoso libro que nos ayuda a reconocer ese amor que tenemos en cada uno de nosotros. Usted puede sonar su corazón, de Luis Hay y David Kessler. Muy buenos temas para sanar nuestro dolor, duelo, para encontrar la paz y el amor. Nos ponemos dispuestos a escuchar todo este proceso para ir sanando nuestro corazón. Buenas noches para todos. Escuchen atentos. Gracias, bendiciones, y así es. Pues sí, muchas gracias, querida Nancy, por tu bella evocación. Y pues vamos a iniciar de alguna forma. Aquí nuestra querida Betty Llana nos dice que en el momento que le funcione bien su internet, ella entra y está intentando. Entonces también sabemos que ella está aquí y así lo vemos. Sabemos que esta energía nos conecta y simplemente también esta sinergia de bien, pues llega, aunque no estemos presentes. Y pues sí, vamos a empezar con este autorreconocimiento. Y dice la lectura, era el primer día de la madre que Han pasaba sin su esposa Kay, y su sufrimiento era insoportable. Estaba triste y deprimida porque él la había dejado por otra mujer y por si fuera poco, era muy mayor que ella y esto había supuesto un golpe duro para su ego. Vivía convencida de que era la esposa perfecta, por eso no entendió por qué su esposo lo abandonó a ella y a Corey, su hijo de 4 años. Me sentí abandonada, sola y desvalorizada, recuerda ella. Cuando fregaba los platos, recordaba que su esposo la trataba como una reina los días de fiesta. Le preparaba un desayuno especial para el Día de la Madre
y lo celebraban con regalos y salidas especiales. Pero ese año estaba sola con Corey, fregando los platos. Tal era el dolor que sentía que se desplomó sobre el suelo, desolada, y empezó a llorar, pensando en cómo iba a poner fin a su vida para acabar con con ese terrible sufrimiento. En ese momento, Corey entró a la cocina y le tocó delicadamente los hombros con sus manitas. ¿Qué te pasa?, le preguntó. No puedo seguir así, Corey, dijo rápidamente, intentando secarse las lágrimas. Todo irá bien, mamá, le contestó con dulzura. Han le miró y suspiró, recordando que acababa de pensar en abandonarlo, poniendo fin a su vida. Corey la ayudó a levantarse del suelo y ella le dio las gracias y un fuerte abrazo. Él sonrió y volvió a su habitación, donde había estado jugando con sus juguetes antes del incidente. ¿Por qué a mí, señor? Necesito que me ayudes a comprender por qué me siento de ese modo, dijo Han mirando al cielo, y esa noche rezó para recibir ayuda y se quedó profundamente dormida. Qué difícil, ¿no, Nancy? Cuando compartes cosas con tu pareja y parece que todo funciona perfectamente, parece que todo está en armonía y nunca esperamos que la otra persona se vaya, ¿no? A pesar de todo lo bueno que hubo, lo bueno que pasaron. Y no sé, a mí ahorita, eh, pues me vino este recuerdo cada que iba leyendo de, de mi última relación, en que en verdad todo funcionaba bien, todo iba perfecto, nunca peleamos, nunca discutimos, al contrario, como dice aquí, ¿no? Todos esos bonitos detalles de ver la tele juntos, preparar la cena, sentarnos a cenar juntos, le hablábamos a su papá y al señor le encantaba eso porque eh, hasta mi pareja se sorprendía cuando yo le hablaba al Señor y él salía, porque me decía a ella que su papá no le gustaba convivir, ¿no? Que él se la pasaba encerrado y que pues él procuraba su comida y él se hacía solo después de que su mami murió. Pero eh, esto es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Eh, la verdad, yo sentía la relación muy bonita. También puse todo lo que yo pude hacer para apoyarla en ese momento, pero el problema fue que ella perdió a su mamá. Entonces ella quiso, de alguna forma, este, pues tomar el lugar de su mamá, que era la que organizaba todo y que verdaderamente es un papel muy fuerte, ¿no? De hacer de comer, de encargarse de los pagos, de hacerse cargo de lavar, de limpiar, ¿no? Y cosas que pues no estaba acostumbrada. Yo trataba de ayudarla en lo más que podía. Yo cuando podía, yo cocinaba, ¿no? Le preparaba el desayuno o la comida, lo que me tocaba hacer, o traía yo cosas de la calle, sabiendo que pues estaba tareada. Y esos detalles los veía su hija, ¿no? Y yo por eso nunca pensé que algún día termináramos porque su hija me empezó a ver como papá, ¿no? Entonces, y de hecho así fue desde el principio, ¿no? Su abuelita en vida sí me dijo, ay, señor Raúl, espero que no se moleste que la niña le digan, papá. Y yo le dije, no, por mí no hay problema, o sea, pues lo único es de que yo se hablo con Frida y pues le digo que pues ella tiene su papá, ¿no? Que a mí me podía decir papá, pero que no había ningún problema. Le digo, yo realmente no.
sí he hablado yo sobre esto con Frida, le digo, sobre su papá, ¿no? Porque también de alguna forma es lo que yo le digo, tu papá es tu papá igualmente que tu mamá es tu mamá, ¿no? Y eso nadie te lo va a poder quitar, ¿no? Y, y creo que eso con el tiempo sí, sí, cuando pasa estas rupturas, en verdad sí, sí se siente, y yo siento con mucho detalle todo esto que acabo de leer. ¿Qué te parece, Nancy? Pues, tienes cerrado tu micrófono, Nancy. Perdón. Digo, sí, aquí en el papel de Han, ella le fue muy difícil porque no sabe la culpa de quién es, puesto que escogió una persona mayor que ella y no menos, no más agraciada que ella. Ella se sentía bien físicamente, ¿no? Entonces se sintió desplazada, herida. Ahora, en ese momento del dolor, del duelo, no se acuerda de su niño hasta que le pone las manitas en el hombro y dice, ¿qué pasa, mamá? Pero ella quería morirse por la pérdida, ¿no? El dolor tan grande que sentía. Entonces la hizo reaccionar su niño. Entonces, Pues en el caso tuyo, ella tomó papel de mamá sin ser mamá, sin estar casada. Entonces, ella tenía su papel, función de papel de ama de casa, responsable de su papi, de la niña, de la sobrina. Entonces, fue, ¿cómo es, no? El dolor, la pérdida que tuvo tu novia, eso le hizo que ella tomara un papel que no le correspondía. O sí, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero ella tomó un papel y lógico, tú tuviste empatía con sus padres, su familia y todo, pero como, y la niña te llegó a querer mucho, hasta la fecha te quiere. Entonces, ese cariño se gana, no se pierde, se gana, no se compra. Entonces sí ha sido unos momentos muy duros para ti, en la cual fuiste reflexionando y como recapitulando, ¿cuál fue tu papel en ese momento, no? Así lo considero. sí, sí, mira, yo conocí a esta chica y yo siempre la conocí trabajando y ella se desempeñaba muy bien como asistente, ¿no? Y su trabajo era bien remunerado, y era diferente, ella no estaba acostumbrada a estar en casa. Podía estar los fines de semana y eso, ¿no? Pero pues también hacer todos los quehaceres que hacía su mamá, ¿no? Su mamá era una super señora, porque todavía de que hacía todo, vendía productos, ¿no? Y la señora tenía tandas y, no, la verdad era muy dinámica la señora, todo, en verdad todo, todo un placer haberla conocido, pero también fue a mí como durita, ¿no? O sea, primeramente me dijo, señor Raúl, usted ya no está para pensarlo, ¿no? Como diciendo cuándo se va a casar o cuándo se van a juntar, ¿no? En las oportunidades que teníamos, este, también luego la atención esa de cuando oyó a la niña que me dijo papá, ¿no? Eh, luego ella fue la que me dijo, no fue la mamá, fue ella. El papá de mi compañera, este, no, y fíjate que la niña quería mucho al abuelo, porque era la que lo llevaba y la traía de la escuela, ¿no? También se hacía cargo de ello. Y el señor y ella se llevaban muy bien, o sea, ellos se querían mucho. Pero fíjate que yo no vi que el señor se pusiera celoso yo creo que hasta le dio mucho gusto cómo se llevaba Frida conmigo, ¿no? Porque no era de llevarnos pesado ni nada, era una relación muy bonita, ¿no? Era así como Respetuosa. de mucho cariño, sí, era mucho respeto y mucho, ¿cómo te diré? A final de cuentas, Frida, en verdad sí escuchaba todo lo que yo decía, porque muchas cosas que yo no hacía, este, ella las hacía, ¿no? Cuando yo nunca le indiqué nada, ¿no? De leer, del equipo que me gustaba de fútbol, porque era el contrario al de su mamá, también, ¿no?
y le fue a mi equipo, a pesar de que el abuelo y la mamá le iban a otro equipo, ella se hizo, pero se hizo fan más que yo, ¿no? La música, el baile. Entonces, pues ella estaba muy atenta y bueno, yo sí, sí, tenemos fotos de estar juntos y fuimos muy contentos, muy felices, en verdad, estando juntos, ¿no? Pero esto así pasa, realmente nunca nos esperamos y vemos esto que puede pasar, ¿no? Asimismo, al día siguiente fue a trabajar. Era la responsable de revisar las peticiones del desarrollo profesional personal que realizaban los empleados de su empresa. Al poco rato, se dio cuenta de que había un folleto publicitario sobre su mesa. Una de las empleadas solicitaba permiso para asistir a un taller de autoayuda y sanación. Cogió el folleto y pensó, realmente necesito curarme. Pero se dio cuenta de que no solo tenía que curarse del duelo que sentía por haber perdido a su esposo, sino por su sufrimiento de toda una vida. Leyó el folleto y llamó a la empleada que había solicitado el permiso y le preguntó si le importara que fuera con ella. Cuando llegó al lugar, cuenta Han, no sabía con qué me iban a no sabía con qué me iba a encontrar. Éramos 9 o 10 personas en la casa de alguien y pensé que se limitaría a observar y a tomar notas, pero en cuanto terminó el taller el domingo por la tarde, me sentía infinitamente mejor que cuando me había desplomado sobre el suelo de la cocina. Estaba aprendiendo a sentir mi duelo por la pérdida de mi esposo y a curarme a través de enviarle mi amor. Pero lo más importante era que yo estaba enviando mucho amor a mí misma. Cam practicó la siguiente afirmación. Voy a sentir la tristeza en mi duelo. Permitirme sentir mi duelo es curativo. Me amo en mi tristeza. ¿Y cómo, en verdad, cuando nos abrimos a la ayuda, cuando nos abrimos a buscar una nueva vida y llegamos a estos lugares que también nos llegan por coincidencia, ¿no? Como lo vimos aquí a ella al ver el folleto, sino que verdaderamente cuando nosotros nos abrimos a la ayuda, cómo llegan los caminos, ¿verdad, Nancy? Sí, como se ve aquí que llegó la oportunidad de ella encontrar su sanación o curación por medio de ese folleto. No se imaginaba que era un gran paso que iba a dar. La verdad es formidable. No hay coincidencia, hay diosidencia. Llegó de casualidad eso, ¿no? Y La aquí chica era lo iba, la que, compañera de sí, trabajo, y ¿no? aquí es lo que venimos diciendo de las afirmaciones, ¿no? Cómo el trabajo luego, de esto de voy a sentir la tristeza de mi duelo, porque sí hay que vivirlo, hay que Sí, darle su claro. tiempo, ¿no? Para desahogarse. Después, permitirme sentir mi duelo es curativo, o sea, reconocer que el trabajo es perfecto, el que estoy realizando, no es en vano, ¿no? Y me amo en mi tristeza. O sea, aquí ya cambiamos de perspectiva, ¿no? De dejar esa tristeza y verla amargamente, sin ilusión, o sea, con ese fin de hasta morir, ¿no? Y creo que muy sabio esto, y era lo que les comentábamos sobre las afirmaciones. ¿Qué comentas sobre estas afirmaciones, Nancy? Fíjese que sí, porque en realidad estas afirmaciones ayudan mucho, porque quieres quitarte el duelo, pero no sentir nada. Y eso es mentira. Nuestro cuerpo físico marca, siente ese dolor. Entonces el chiste de esto es sentirlo, pero no quedar, profundizarte, no morirte, sino vivirlo y es aprender a amarte a ti mismo, a uno mismo, que es la parte valerosa, ¿no? El valor de nosotros, ¿sí? Ok, lo que tú pienses o hagas o digas, a él no le afecta, te afecta a ti mismo, ¿verdad? Así es. Bien, continuamos. Al cabo de unas pocas semanas de repetir las afirmaciones, empezó a experimentar momentos de auténtica felicidad.
Su dolor todavía no había desaparecido, pero era mucho más leve que antes. No sabía que tenía que aprender a amarse, no sabía que tenía que aprender a amarse a sí misma. Nunca le habían enseñado a hacerlo, porque la habían educado para que no expresara sus sentimientos y supiera marcar sus límites personales. A partir de ese día, seguí mi viaje hacia el autodescubrimiento y lo acepté con los brazos abiertos. Ese taller de fin de semana marcó la diferencia, pues empezó a afirmar que todo lo que sucedía era por mi bien supremo. Estaba convencida que esa situación solo le aportaría cosas buenas. Cuando llegó a casa, puso afirmaciones por todas partes. La primera fue la de su hijo. Todo irá bien, mamá. También escribió, sentiré mi dolor, pero no me recrearé en él. Todo sucede por mi bien supremo. Esta situación solo me aportará cosas buenas. Sí, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Pero era como las afirmaciones más que nada van haciendo ese cambio de nuestro pensamiento, ¿verdad? Sí, De nuestras sí, emociones y de todo esto que, que en vez de reprimirlo, lo empezamos a soltar, a liberar y hasta aquí, ¿no? De ver el regalo detrás de él, ¿no? En esto último que ella dice, esta situación solo me aportará cosas buenas, buenas. porque esa es la parte, creo, importante dentro de todo tipo de reto, dentro de toda adversidad, saber que si se presenta, al pasar nosotros sobre ellos, al final siempre hay un regalo, hay un aprendizaje, hay una experiencia. Una enseñanza clara, ¿no? Exacto, ¿verdad? Y Nada pasa para malo, siempre es para dar el paso firme, adelante. exacto. Cada vez que empezaba a deprimirse, se acercaba a una de las afirmaciones y la miraba como si fuera por primera vez. La miraba fijamente e intentaba asimilarla. Luego se sentaba y empezaba a repetirla. En el espejo de su dormitorio puso, estoy a salvo. En el cuarto del baño colgó, te amo y te perdono. El sencillo proceso de conectar con su sabiduría interior ayudó a Han a sentir su poder personal durante el duelo, en lugar de conformarse a ser víctima. Hasta le pidió a Corey que colgara sus propias afirmaciones y le propuso colorearlas y decorarlas los dos juntos. Su hijo también, su hijo hizo muchos dibujos de un sol radiante y ella creó la siguiente afirmación. Siempre brilla el sol, siempre ilumina el bien. ¿Qué te Qué parece padre, todo este qué proceso? padre, ¿sí? Poner al niño que le ayudara con las afirmaciones, darle vida a esas carteles, es muy bueno. Y además lo hace una manita santa, 4 años el niño, ¿no? Por eso puso un sol radiante. Y así es, la luz está frente a nosotros, siempre brilla el sol y siempre ilumina el bien. Eso es bueno, fantástico, qué buena afirmación. Sí, aquí también algo importante que vemos cómo las afirmaciones van cambiando, cómo va cambiando nuestro pensamiento, cómo va cambiando nuestra forma de pensar. Pero aquí hay algo bien importante también, ¿no? O sea, no nada más es pensar, repetir, sino actuar. El hecho de colgar las afirmaciones en los lugares en que lo veamos, el hecho de compartirla con el hijo, ¿no? Y hacerlo partícipe para nuestra misma curación, para nuestra propia sanación. Esa es la parte importante, ¿sí? No nada más es afirmar y
dejar que esta fusione. Tenemos que actuar y de alguna forma ver cómo nosotros podemos todavía declarar esta verdad, ¿no? Más seguido en esos lugares que frecuentamos, porque todo es posible. Muchas veces es lo que ponemos eh, como como el límite de nosotros, los muros, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer tantas cosas, pero la verdad, si buscamos los lugares y los momentos donde podemos hacer estas afirmaciones, estas meditaciones, estas visualizaciones, las vamos a ir encontrando dentro de nuestras actividades, ¿no? Y esta es una práctica que Sí, precisamente yo hablaba con una chica recientemente, de que eh, esta es una práctica diaria, es una práctica también frecuente. Son herramientas que no les podemos dejar ahí a un lado y decir, pues la retomo dentro de una semana, lo retomo dentro de un mes, ¿no? Porque son prácticas, prácticas diarias que nos van motivando, nos van haciendo el cambio, nos van haciendo ese cambio de actitud y el cambio hacia los demás, porque esto es lo que reflejamos en los demás, ¿no? Nuestra actitud y lo que vamos haciendo. Y sí, eso llama la atención y cuando empiezan a ver la otra persona o todos los seres o alguien que nos conoce, que empezamos a realizar cosas que comúnmente no hacíamos, llamamos la atención. Y eso es muy bonito, ¿no, Nancy? ¿Cuál fue tu primera experiencia somos de cuando empezaste este el camino y alguien te espejo. dijo que qué pasaba contigo? Sí, en realidad se nota cuando empezamos a aplicar las afirmaciones en uno, no sino se dan cuenta de que hay paz, hay armonía, así uno me conoce quién es y cómo eres, porque nadie, no puedes cambiar para nadie, eres para ti mismo. Como dicen, amarse a uno mismo. Muy bueno, sí. Esto ha enseñado mucho. Ves que me ha enseñado bastante. Sí, así Bueno, es. me escuchaste, pensé que no estaba el audio. No, sí, 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 se escuchó. Este, Ok. sí, fíjate que yo en verdad, cuando empecé todo esto, y fue un cambio muy, es que en verdad sí es muy marcado, ¿no? Yo, a través del tiempo, como era el mayor, como siempre también, pues mi mamá me encargaba a mis hermanos, eh, pues mi palabra era ley, ¿no? Pero también no sabía, ¿no? O sea, yo no pedía, yo no pedía, o sea, yo lo que hacía era ordenar, ¿no? O sea, nunca, de alguna forma, a través del tiempo, fui tomando esa autoridad y cada vez vi que funcionaba mejor en mí, ¿no? Y yo no preguntaba, no, yo ordenaba. Y verdaderamente sí era lo que me decía, ¿no? Es que tú eres muy enojón, eres muy mandón, eres eh, muy serio también, ¿no? Y les digo, pero es que verdaderamente era como el rol que me habían asumido, ¿no? Y lo que yo tenía que hacer y lo que me acostumbraron de alguna forma, ¿no? Y la otra era ese pensamiento de que si no me escuchaban, yo tenía que hacer que ustedes me escucharan, ¿no? Entonces, ese cambio en la casa se notó porque era lo que decía, ¿no? O sea, Ujú. no te enojaste, no gritaste, no, o sea, y eso no pasaba contigo, ¿no? Empecé a sonreír también, fue la otra cosa, ¿no? Porque de alguna forma uno va reflexionando y sí va viendo, ¿no? Sí va dando risa de nuestra reacción. Y lo vemos mucho, ¿no? Con el Buda,
lo vemos con, con el Dalai Lama, ¿no? Que precisamente siempre está sonriendo, pero es lo que una vez él comentó en una entrevista. Él se reía o estaba constantemente riéndose de cómo él recordaba cómo cuando escucha a la gente o él mismo en su propio entendimiento de cómo va la vida, cómo él reaccionaba, ¿no? Y creo cómo ahora él tomaba las cosas de diferente forma, ¿no? Y si se reía era de cómo él reaccionaba, de cómo tomaba las cosas, ¿no? Y eso le provocaba risa a él siempre, ¿no? De que él ya sentía esa paz, esa tranquilidad y podía soltar, ¿no? No tomar nada a pecho, no tomar nada personal, sino Así es. simplemente las cosas como son, ¿no? Dejar que las cosas sucedan y todo caiga por su propio peso, ¿no? Exacto, Tratar de vivir en paz, feliz, alegre, aceptando la voluntad, los mandatos del universo, ¿no? La vida, de la ¿verdad? vida. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? En esta última afirmación, siempre brilla el sol, siempre ilumina el bien, inspirado cuando su hijo dibujó ese sol radiante, ¿no? Entonces, imagínate inspirarte ya en lo que estás reflejando en los demás, ¿no? En este caso, en su hijo. Eso es lo que nos da mucha seguridad a nosotros en este tipo de afirmaciones, ¿no? Y Sí. cómo la dirección, desde dónde empezó. Y si podemos ver aquí y tenemos la ventaja que podemos voltear la hoja y desde ese de voy a sentir la tristeza en mi duelo, permitirme sentir mi duelo es curativo, me amo en mi tristeza, desde ese punto a siempre brilla el sol y siempre ilumina el bien. ¿Verdad Sí, que es qué cambio tan radical? ¿Verdad que muy qué grande. cambio? Muy grande Pasos, sí, ah, pasos agigantados. Se ve y la transformación y la curación que lleva. Y aquí mismo estamos viendo los pasos, cómo se fue desarrollando, ¿no? Ujú. Cómo fue cambiando sus afirmaciones y cómo fue transformando su pensamiento. Asimismo, cambia su vida. Vamos a escuchar un año después, al recordar su último día de la madre, se dio cuenta de lo absurdo que era pensar que la felicidad que sentía en ese día festivo procedía de su exmarido. Se lo debo todo a mi maravilloso hijo, que fue quien me dijo, todo irá bien, mamá. Ahora le estoy enseñando que es nuestro día especial y le digo que para mí es un honor ser su madre. Luego salimos a celebrarlo. Un año antes jamás hubiéramos podido imaginar que lo íbamos a celebrar de este modo. Como su hijo todavía era tan pequeño para Han, celebrar el Día de la Madre implicaba celebrar su maternidad con su esposo. Con el tiempo se hubiera producido una transmisión natural y en vez de planificar ese día, su esposo lo habría planificado padre e hijo. Y cuando Corey hubiera sido más mayor, lo habría planificado él solo. El divorcio aceleró este proceso e hizo que Han descubriera su propia celebración interior de la maternidad. En cierto modo, se convirtió en algo más auténtico y fue una verdadera lección de vida, porque le abrió los ojos al hecho de que ser madre era un aspecto personal que siempre tendría la potestad de reconocer por sí misma, independientemente de que tuviera un esposo con quien celebrarlo o de que su hijo participara en la celebración. Cuando reflexionó sobre su duelo, se dio cuenta de que por muy triste que estuviera, siempre se tendría a sí misma. ¿Qué te parece esta historia, Nancy? Sí, qué interesante, ¿no?
porque ya ahí se dio cuenta de la maternidad total, que es lo más importante su hijo que todo lo demás, el amor más grande. Y aquí es como dice, ¿no? Aceleró de una forma inimaginable esa relación con su hijo, ¿no? Sí. Y en verdad, o sea, si vemos que hubiera seguido con la relación del padre, pues al niño lo hubieran hecho a un lado, lo hubieran dejado por ahí, ¿no? No se hubieran dedicado tanto tiempo a ese cariño, a ese amor, ¿no? Como se tuvo la madre y el hijo. Y Entonces, pequeñito. y pequeñito, o sea, eh, es lo que hablamos de estos regalos detrás de cuando tenemos nosotros un desafío, cuando tenemos un problema, una noche oscura. Y esta parte es muy importante porque véanlo desde ese punto y que llegue a nosotros este entendimiento, ¿no? Que poco a poquito a nosotros a través del proceso es lo que hemos visto, ¿no? Y que por las prácticas que llevamos, y no porque seamos iluminados, sino por las prácticas que hemos llevado, hemos tenido la certeza de estos regalos maravillosos a través de nuestros desafíos, ¿no? Que no es una cosa simplemente, son muchas cosas. Y yo creo que el regalo más grande viene directamente precisamente de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, sí podemos tener a un padre alcohólico que nunca nos apoyó, que siempre nos dio la espalda o no pudimos comunicarnos con él, que no nos apoyó, que, bueno, lo que todos ustedes quieran, pero si volteamos y vemos los que tuvimos ese padre alcohólico, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que hemos alcanzado? ¿Qué es lo que hacemos actualmente? ¿Qué es lo que verdaderamente eh, estamos haciendo en este momento? ¿Cómo vivimos la vida? ¿No? En primer lugar, no somos alcohólicos. En segundo lugar, tomamos la vida desde otra perspectiva, porque gracias a los desafíos que tuvimos que enfrentar al no tenerlos, tuvimos que enfrentar otras circunstancias, otras posibilidades, ¿no? Otros caminos diferentes a los que ellos vivieron en su época, ¿no? Y ahora hasta podemos, de alguna forma, dar una mejor vida a nuestros hijos, ¿no? Una oportunidad de apoyarlos un poquito más, de estar conscientes, ¿no? De ese cariño que muchas veces hace falta, ¿no? ¿Cómo ves, Sí, eso es Nancy? real. Mira, aunque los padres hayan sido con poca escuela, con el alcohol, sin trabajos profesionales, aún así quisieron lo mejor para los hijos. Por ejemplo, yo soy profesionista y mi padre era mecánico, mi mamá ama de casa. Entonces, siempre un papá y una mamá quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, las decisiones de ellos son muy importantes y valiosas para poder dar el paso hacia adelante. ¿Eh? Entonces, somos un punto de enseñanza para ellos y de formación familiar. Entonces, Dios da la pauta, nuestro ser interno y el amor de ellos por los hijos hicieron lo máximo. Así lo creo yo. Claro, así es. Y pues vean cómo en verdad lo que les vamos diciendo, ¿no? Cómo estas afirmaciones, cómo este trabajo que se va realizando funciona y nos dan el paso a paso. Y esto es una herramienta muy grande, muy importante, y es a lo que muchas personas les gusta este camino, porque han tenido, por ejemplo, el camino de un psicólogo, y lo primero que dicen es, pues el psicólogo no me da las herramientas. Sí me da mi diagnóstico y me dice que tengo el problema, de dónde surgió mi problema, pero nunca me dice cómo lo puedo resolver, ¿no?
¿Qué es lo que hay que hacer para llegar yo a esta sanación, a este entendimiento, ¿no? Y bueno, a mí me fascina Sí, mucho y estoy muy agradecido con Luis Gel por en realidad, enseñarnos este camino. Sí, adelante, así Nancy. es. En realidad el psicólogo nada más te escucha, no te da la herramienta para salir adelante. Te escucha, te Exacto. orienta. Y aquí con las afirmaciones de Luis Hayes es mágico en realidad, porque va uno sanando el corazón y el pensamiento, ¿verdad? Así es. Pues, si no hay alguna aportación, alguna duda, algo, pues creo que podemos dar cierre al tema de hoy. Sí, Entonces, si lo damos, Nancy, sí, cómo no. algo que aportar o algo, ¿no? No, estas enseñanzas son buenas lecciones. Y bueno, a esta avanzada edad, dijera, esto sería bueno que hubiera aprenderlo antes, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo y su momento y su espacio. No es ni antes ni después. Todo llega a la medida como le llegó el folleto Han en el momento preciso, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces, pues vamos a finalizar hoy, pero sin antes invitarlos a nuestras sesiones que precisamente al terminar este programa inician y que lo cambiamos a este día, nuestras sesiones, por el hecho de que mañana empezamos nuestras clases, empezamos esta clase de Más allá de los límites con nuestra querida Perla Murillo y nuestro querido José Rodríguez. Aún tienen oportunidad de inscribirse, pues mañana va a ser la introducción. Ya fue una clase de introducción, pero parte de la primera clase nuevamente es una introducción a cómo se va a llevar el curso, cómo cómo vamos a llevarlo con la tecnología, en dónde se va a alojar toda su información, la forma de trabajar. Entonces, eh, hasta mañana ya se deja la primera tarea, se les entrega el material completo para que se lea y ya la siguiente clase, que es la clase 2 ya se empieza a trabajar profundamente. Así que, pues la invitación está ahí, tienen la última oportunidad para inscribirse, en verdad. Eh, si esta información llega en este momento, ya no dejen pasar el tiempo. Es nuestra oportunidad, es el llamado, y así trabaja esto. Cuando nos abrimos a, a este conocimiento, a este camino, y llegan estos mensajes, no son de casualidad, no es de que, ay, estaba pensando en eso y llegó. Pues llegó precisamente porque ya estamos preparados y estamos listos para empezar a tomarlo. Así que los invitamos y también el jueves tenemos una clase introductoria de lo que es Amate y Sana a las 8 de la noche por este mismo Zoom, así que los invitamos a esa clase introductoria que la va a llevar Gaby Cerdán y nuestra querida Betty Llana, directora espiritual. Así que los esperamos a esa clase introductoria y pues no dejen de seguirnos en nuestras oraciones diarias, 7:30 de la mañana, Ciudad de México, y nuestra meditación nocturna diaria también a las 10:30. Estos servicios son diarios, gratuitos y abiertos para todo público. Y pues ya para finalizar, nos puede cerrar nuevamente Nancy con una oración, con una bendición y Sí, pues y adelante, cómo no, querida amiga. Y con eso, terminando cerramos. la bendición, pasamos nuestro video de quiénes somos y con eso damos cierre. Y muchas gracias y esperamos sus comentarios en donde vean estas grabaciones. Gracias. Ok, a ver, agradecidos y bendecidos esta noche por estas palabras del libro de glosar como vuelos muy importantes de Sana tu Corazón de Luis Hay. Empecemos a hacer nuestras afirmaciones que son tan importantes.
bendecido esta noche y todos los días de cada vida. Buenas noches para todos y adelante. Sí, Adelante, Raúl. sí, Gracias, cómo y así no. es. Pues los esperamos en nuestros diferentes servicios y pues sin más, pues nos vamos con esto y buenas noches y muchas gracias por su acompañar. Hasta la vista.